Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Muy bien, hola queridos hermanos de calle Rubén Darío, la iglesia allí en Munro. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes otra vez. Gracias por haberme tenido en cuenta y por invitarme a compartir algunos conceptos de la palabra de Dios, en especial para estos tiempos que vivimos, para cada una de nuestras vidas. En realidad no solo para estos tiempos, sino para toda nuestra vida, porque todos atravesamos circunstancias, todos atravesamos eventos, pasarán estos y vendrán otros, y hasta la venida del Señor Jesucristo, aquel gran evento, pero ya allí será otro cantar, será otra la historia, porque no lucharemos con los pesares y las aflicciones que hay en este mundo, sino que estaremos para siempre con nuestro Dios, disfrutando de la majestuosidad, disfrutando de todo aquello que Él ha preparado especialmente para cada uno de nosotros. Yo les invito a que en este día vayamos a la palabra de Dios y vamos a ubicarnos en 1 Samuel. Vamos a ver allí en el capítulo 17 una historia. No la vamos a leer toda, creo que todos la tenemos ya un poquito clara. No la vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero sí nos vamos a ubicar un poquito en la época, en la geografía, para que podamos entender de qué vamos a estar hablando. A modo de título quiero hablar de los recursos de Dios, de esos recursos ilimitados que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y nos basamos en esta historia que sucede allí a lo largo del capítulo 17, un poco antes ya comienza a gestarse, y mucho después vemos las consecuencias que esto tuvo para el pueblo de Israel,
pero vamos a basarnos en esta historia de la cual hemos cantado desde que éramos chicos, desde que éramos pequeños. ¿Se acuerdan aquellas canciones? Era un muchachito de nombre David, era un muchachito que mucho en Dios confió, y ese muchachito no se asustó cuando vio al gigante, que miedo a otros dio. Y ahí sigue la canción, ¿no? Y una piedrita puso en la onda, la cual Dios le mandó, y otra piedrita, y la parte que más me gustaba, por lo menos a mí, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta dio, y esa piedrita voló por el aire, y el gigante se cayó. Así que vamos a ver un poco esta historia, que los niños cantan, que se han hecho películas, se han hecho documentales, algunos ya la reproducen y las cuentan tanto que parece un cuento precisamente, pero es una historia narrada en la palabra de Dios y que tiene una enseñanza profunda para cada uno de nosotros. Vamos a ubicarnos un poquito. Estamos allí en un tiempo en el que Saúl, rey de Israel, primer gran rey de Israel, es desechado por Dios. ¿A causa de qué? A causa de su orgullo, a causa de su desobediencia. ¿Por qué? Porque perdonó la vida de Agar, rey de Amalek, y guardó lo mejor de sus ganados. Allí en el capítulo 15, en los versículos 8 y 9, podemos ver, ¿no?, cómo se dispone con su pueblo a guardar aquello que Dios le había dicho que destruya completamente, el anatema, aquel pueblo que había sido de impedimento en el peregrinaje de la salida de Israel desde Egipto. Aquel pueblo había sido un escollo, habían sido enemigos declarados del pueblo de Dios, y ahora Dios ejercía su juicio sobre esas naciones. Así que entre ellos estaban los amalecitas. Agag era el gran rey, era una gran nación, un gran poderío militar y también económico. Pero Dios establece su juicio, Dios los maldice. Y Dios dice, quiero que destruyas todo, le dice en el capítulo 15 a Saúl. Yo ya dictaminé y esta es la sentencia. Y no quiero que tomes nada de ellos, quiero que dejes todo ahí, que quemes absolutamente todo. Pero allí llega Saúl con su pueblo, con su ejército. Y quizás él, y por consejos de otros, deciden incluso perdonar algunas cosas. Por ejemplo, entre ellos, los ganados. Los ganados más gordos y algunos de los tesoros que ellos tenían. Y se los traen consigo como botín de guerra. Ahora Dios le ha dicho, no tomes nada, pero ellos desobedecieron. Saúl era el gran líder, Saúl era el gran responsable. Así que ahora, a consecuencia de toda esta desobediencia y esta obstinación por parte de Saúl, de querer agregar o querer modificar los planes de Dios, el pueblo vuelve a sufrir. Y sufre el asedio de los enemigos. Y siempre que hablamos de los enemigos de Israel, hay uno que sobresale. Es como el archienemigo, ¿no? El archienemigo del pueblo de Israel, ¿quiénes eran? Los filisteos. El pueblo filisteo. Ahora, los filisteos eran una nación que se estableció en 5 grandes ciudades alrededor de la tierra que ocupaba Israel. Y estos hombres allí la asediaban completamente, y cuando Dios tenía que declarar algún juicio, lo declaraba o lo hacía manifiesto a través de ellos. Estos hombres, algunos dicen que eran una nación bruta, que era una nación poco intelectual. Realmente no sabemos en cuanto a su intelecto demasiado, pero sí sabemos que eran grandes artífices en cuanto a la guerra y a la elaboración de armas. Ellos fueron los primeros, por ejemplo, conocidos por la historia en fabricar armas de hierro, de forjar el hierro y trabajarlo con una perfección tremenda. No había nada como las armas de los filisteos. Ahora estos hombres se ornamentaban para ir a la guerra, tenían grandes ejércitos, tenían cantidad de hombres, decían que sus ejércitos eran incontables. Los filisteos eran un pueblo aguerrido. Ellos monopolizaban todo lo que era la vía, por ejemplo, lo que se conocía en ese tiempo como la vía Maris. Era una ruta marítima que unía Egipto con el Líbano y con Damasco. Ellos administraban todo esto. O sea, no eran muy brutos, eran personas bastante inteligentes. Claro que era un pueblo pagano. Era un pueblo lejos de Dios. Y allí aparecían estos hombres corpulentos, ornamentados con tremendas corazas, con plumas en su cabeza, con armas labradas a la perfección, rapados o afeitados, y metían más miedo. Hombres entrenados y estudiosos del arte de la guerra. Ahora, estos hombres eran justamente los que Dios estableció para ahora declarar o ejercer su juicio contra Israel y contra aquel rey
que había caído en la reprobación de Dios. Ahora, querido, todos sus miedos se hacían carne, todos los miedos de Israel se hacían carne en aquella hora en que fueron desafiados por los filisteos y toman posición allí en el valle de Ela, en una colina. Dice que estaba establecido el campamento de los filisteos, luego estaba el valle y en la otra estaba el pueblo de Israel. Un gran temor se esparcía por entre los soldados y calaba hasta lo más profundo de los huesos. En medio de ellos estaba Saúl también, aquel que supuestamente era el gran líder. Pero aquí hay un detalle, querido: el pueblo sabía que su líder estaba en desgracia. El pueblo sabía que su líder estaba en falta con Dios y que había sido desechado por Dios. Es por eso que Israel, aunque se había presentado en orden de batalla, estaban dispuestos para ir a dar la vida. ¿Sabes una cosa? Ellos ya sabían, antes de poner un pie en el campo de batalla donde se iba a desarrollar la lucha, que tenían la batalla perdida. Porque su rey era un rey cobarde, que estaba guardado en su tienda, porque era un rey que había sido reprobado por Dios. Ahora, como si esto fuera poco, vemos allí en el capítulo 17 y en el versículo 16 un evento que a mí me llama muchísimo la atención. Dice que de entre medio de las filas de aquellos filisteos descendía al valle todos los días, y lo hizo durante 40 días, un gran paladín llamado Goliat. Este hombre descendía de mañana y de tarde y desafiaba a las filas, a los ejércitos de Israel, diciendo: denme un hombre que pelee conmigo. Nadie respondía, obviamente, al desafío. Aquel hombre, conocido como Goliat, era un gigante de alrededor de 3 metros. Calculando un poquito por la altura que dice la palabra, estamos hablando de un hombre de 2 metros 93 centímetros, aproximadamente. Y este hombre con tremenda voz, con tremendo entrenamiento, dice un paladín, es decir, era alguien que era conocido por su currículum, era un hombre entrenado para la guerra. Goliat era un hombre descendiente de los hombres de la tierra de Gat. Gat era conocida como la nación de los gigantes. O sea que no era este hombre solo, esa nación se especializó por vender sus servicios a otras mayores, a otros ejércitos. Eran conocidos como los mercenarios de aquella época. Entre las filas de los filisteos estaba Goliat, un hombre cuya fama era conocida y que estaban utilizando para infundir más miedo y calar más profundo en el corazón de aquellos hombres atemorizados del ejército de Israel. Pero Dios, dice la palabra, pero Dios que es rico en misericordia, dice Efesios 2, 4 y 5, no los iba a dejar así, ¿no? Amedrentados y a su propia suerte. Y allí aparece, como expresión de la misericordia de Dios, como manifestación de la gracia de Dios, en medio de la desgracia, aparece su gracia redentora, su gracia salvadora. En nuestra época, aquel versículo que citamos de Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y allí agrega el apóstol: por gracia sois salvos. Querido, la gracia que se aplica hoy a nuestra vida es la que se aplicó en aquel tiempo, y Dios la manifestó por medio de David. David, el menor, el más pequeño, hijo de Isaí, aquel que había sido enviado por su padre a ver cómo estaban el resto de sus 6 hermanos varones, que habían sido reclutados para estar en el frente de batalla. Y a pesar de que su hermano mayor lo maltrata y le dice: viniste a regodearte, o yo sé que vos sos perverso de corazón y viniste a ver lo que nos pasa, David se ve tocado en su ser más íntimo, en su fibra más íntima, porque justamente cae cuando el pueblo es presa de aquel temor, cuando están escuchando el clamor de aquel gigante. Y David se convierte aquí, querido, en una tremenda figura, en una tremenda muestra o ejemplo del Dios que salva, del Dios que llega en el momento oportuno al rescate. Es el Dios que un día llegó a nuestras vidas por medio del Señor Jesucristo, que oportunamente proveyó para nuestra salvación cuando estábamos a merced del peor de los gigantes que podíamos enfrentar, Satanás, y todo lo que esto acarrea, el pecado, nuestra condición caída, el infierno, la muerte eterna
separación eterna de Dios. Pero hay otros gigantes que también enfrentamos. Gigantes que se acrecientan quizás en nuestra vida. Por estos días el temor a una pandemia, el temor a un virus desconocido. Y este temor puede apoderarse de nuestra mente, puede bajar a nuestro corazón, puede impactar todo nuestro ser, todos nuestros miembros. Estaba hablando con un especialista en esta mañana y me decía, hablando un poquito acerca de los temores, y este hombre me decía, lo peor es que hay, es que la pandemia o que el temor a esta pandemia, a esta enfermedad, afecte la mente de las personas que están en riesgo. Porque el cuerpo se deprime, porque su sistema de defensa se ve deprimido, se ve afectado y tienen mucha más propensión, más probabilidad de ser afectado por el virus. Quizás haya gigantes que están infectando tu mente y que están tratando de llegar todos los días gritando a tu mente distintas cosas y distintos desafíos, golpeando y atemorizándote, procurando llegar a tu corazón. Dice que allí en medio de toda esta pandemia de temor que se apoderó del pueblo de Israel, allí llega David. Y escucha el llamado del gigante, y todos conocemos la historia. Y él se ofrece para ir contra aquel gigante, contra aquel filisteo incircunciso, como él lo menciona. Alguien que estaba lejos de los planes de Dios, anatema, alguien de una nación pagana y enemiga. Y él dice, yo voy a ir, yo tu siervo David, le dice a Saúl, voy a ir contra aquel gigante. Y Jehová, Dios de Israel, el Dios de los ejércitos de Israel, lo va a entregar en mi mano. Él estaba muy convencido, pero claro, cuando miran el currículum de David contra el de Goliat, la verdad es que David estaba más para un torneo o para un concurso de belleza que para ir a una guerra. David era rubio, de buen parecer. Era pequeño, quizá de estatura y de tamaño, corporalmente hablando, al lado de aquel gigante de 3 metros. Pero a pesar, y por la falta de oferta o de ofrecimiento, Saúl lo recibe. Y dice, ¿cuáles son tus antecedentes? Y cuando algún león venía o algún oso contra los rebaños de mi padre, yo salvaba las ovejas y peleaba o luchaba con los animales hasta que los mataba. Esa era toda su experiencia. Y claro, y Saúl lo ve que viene con una onda en su zurrón, con una bolsita pastoril y con un cayado, una vara. Entonces deja a Saúl eso de lado, me lo imagino así el evento. Y dice allí en el versículo 38 del capítulo 17, Saúl viste a David con sus ropas y puso sobre él un casco de bronce y lo armó de coraza y ciñó a David de su espada sobre sus vestidos y probó David a andar, porque nunca había hecho la prueba. Estaba equipado con lo mejor de los hombres. Estaba equipado con la armadura de un rey humano. Estaba con el casco, con su espada tremendamente afilada, me imagino. Y dice que David, una vez que se pertrechó, se equipó de todo aquello que el rey le proveyó, probó a andar, dice, hizo la prueba de andar, pero no pudo, porque dice, nunca lo practiqué. Claro, nunca hice esto. Nunca me puse estas cosas encima. Yo nunca dependí de estas cosas. Y dice seguidamente allí al final del versículo 39, y David echó de sí aquellas cosas. Se sacó la provisión de los hombres de encima. Seguramente no era nada de desestimar el armamento, las herramientas de las cuales Saúl le había equipado, pero él no las podía manejar. De hecho, no sabía cómo manejar, porque nunca había dependido de esas cosas. Entonces dice que él tomó su cayado. Volvió a aquello de lo cual le habían hecho despojar al principio. Tomó su cayado. Ahora, este cayado dice que el versículo 40, que él toma en su mano, nos cuenta una historia. Y es una figura tremenda en la palabra de Dios. Muchas veces vemos el cayado, vemos una vara, que nos habla siempre y representa, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Aquí el cayado, y podemos imaginar a David guiando las ovejas de su padre en el desierto y en sitios montañosos, representaba muchas veces aquel bastón o punto de apoyo, donde él podía apoyarse y muchas veces afirmarse en algún tipo de escalada, en algún tipo de sendero escabroso o pedregoso. Era aquel bastón o aquel cayado que tenía una pequeña encurvadura u horqueta en la punta,
donde él podía asir o acercar a las ovejas, quizás las más pequeñas, donde podía ir corrigiéndolas en el derrotero por el desierto. Era aquel también bastón o callado con el cual él muchas veces se defendió. Muchas veces fue su apoyo, otras veces fue su arma, otras veces fue un elemento de corrección. Ese bastón, ese callado, es la palabra de Dios. Y opera como operó en la vida de David, de la misma manera hoy en nosotros. En ese tiempo David no tenía esta herramienta que tenemos nosotros, por lo menos así, puesta en papel y en letra, en palabra de Dios. Pero él tenía el callado. Querido, primera lección, necesitamos proveernos para ir al enfrentamiento o avanzar contra los gigantes que se nos vienen a la vida. Presentar defensa ¿con qué? Con la palabra de Dios. Ninguna de las palabras de Dios es de desestimarse, es de desecharse, pero sí aquellas cosas de las cuales nuestra humanidad nos quiere proveer. Cuando la humanidad intentó proveerle a David, David dijo, no, yo no puedo pelear con esto. Yo comprobé que la herramienta más eficiente durante toda mi travesía por el desierto hasta hoy es el callado. Es mi punto de apoyo. Querido, ¿cuál es tu punto de apoyo? ¿Es tu punto de apoyo la palabra de Dios? En segundo lugar dice que él avanza. Es muy interesante este versículo 40. Y dice que allí uno se imagina, había un arroyo que surcaba el campamento. Cuando uno estudia y ve un poquito la geografía del Valle de Ela, claro, era un valle bastante fértil, la pradera. Y uno podía descender y al pie de aquella colina donde Israel estaba, cruzaba un arroyo. Y dice que probablemente, yo pienso que probablemente David llegó allí y frente al arroyo, lo imagino a David arrodillándose, porque dice que seguidamente, tomó 5 piedras lisas de aquel arroyo. Él escogió 5 piedras lisas del arroyo. Ahora, hay algo que aquí la palabra no dice. Obviamente, David tuvo que postrarse, tuvo que arrodillarse para alcanzar aquellas piedras que estaban depositadas en el lecho del arroyo. Querido, hay un evento aquí que es trascendental, pero que la palabra no lo menciona, pero que no podemos pasar por alto, y es el hecho, no solamente en primer lugar, de que nuestro punto de apoyo, nuestra herramienta de defensa tiene que ser la palabra, sino el hecho de que tiene que ser algo natural, tiene que ser un reflejo que nos salga espontáneamente, y por eso creo que aquí no lo menciona, porque es la espontaneidad lo que hace que David se incline para recoger las piedras. Tenemos que ser espontáneos ¿en qué? En la oración. Necesitamos arrodillarnos delante de Dios, postrarnos delante de Dios, reconocer lo que somos delante de Dios, reconocer nuestras limitaciones delante de Dios. David se arrodilla. Y una vez que David se arrodilla, que es lo que nosotros tenemos que hacer, arrodillarnos en oración y en dependencia de Dios, el arroyo le provee aquellas 5 piedras. Ahora el arroyo es algo tremendo, porque es la palabra en el original para arroyo que se utiliza en muchos pasajes de la Escritura, es revma. Revma. La palabra revma significa arroyo, pero también describe ¿qué cosa? La presencia de Dios por medio del Espíritu. Podríamos decir que aquel arroyo viene a ser ahora figura del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos apoyamos en la palabra de Dios, cuando esto es nuestro punto de apoyo y nuestra arma, nuestra herramienta de defensa, y pedimos a Dios el recurso que en su palabra Él nos promete, por medio de su Espíritu nos provee. Por medio de su Espíritu nos provee. Y provee aquí 5 piedras lisas. Se encarga de describir perfectamente la palabra de Dios. 5 piedras lisas, labradas, trabajadas. Yo no sé si vos tenés idea de lo que es una piedra de este tipo, pero son esas piedritas que normalmente uno buscaría muchas veces bien pulidas, a la orilla de los mares, ¿vieron? A veces jugamos a esto de hacer sapito, de hacer patito, cuando la piedra va saltando. Era ese tipo de piedra. ¿Y por qué utilizaba ese tipo de piedra? Por el filo. Porque incluso se les hace un filo bien pulido. Y estas eran las piedritas que buscaba David. Por las descripciones y por cómo continúan los eventos, podemos ver que este era el detalle. Las piedras labradas que el arroyo había trabajado y había preparado con tiempo para que en el momento oportuno estuviesen allí a disposición. Querido, Dios trabaja en los recursos que nosotros necesitamos
hoy, que necesitaremos mañana y que necesitaremos pasado. Dios es el gran proveedor. Y cuando yo vengo confiando en su palabra y me postro en su presencia, a los pies de aquel arroyo, el Espíritu me provee todo lo que necesito para enfrentar a mis temores, para enfrentar las circunstancias, para enfrentar a los gigantes. Y quiero ir terminando. Y dice que David de ahí tomó 5 piedras. ¿Por qué David toma 5 piedras si el gigante era uno? Y él sabía que venciendo a aquel gigante ya tenía la batalla ganada. Toma 5 piedras porque algunos escritores y estudiosos aseguran que Goliat no era el único gigante que estaba entre las filas de los filisteos. Goliat era el paladín, era el más conocido, pero dice que en las filas había 4 primos de Goliat, 4 parientes. Y David, sabiendo esto de antemano, toma 5 piedritas. Cada una de esas piedras tenía el nombre de alguno de esos gigantes. Y es terrible el relato y me encanta pensar en esto, ilustrarlo en mi mente porque me llega al corazón. David mete su mano en el saco pastoril, en el zurrón, que era aquella faja de cuero que le surcaba el pecho, y toma una piedra. Y aquella piedra, querido, déjame ponerlo de esta manera, tenía escrito un nombre. Ese nombre era Goliat. Y puso la piedra en su honda, confiando en aquel recurso que Dios le había provisto, sabiendo que Dios incluso era el que iba a guiar su brazo, iba a guiar su puntería e iba a guiar aquella piedra. No había oportunidad de fallar, no había posibilidad de fallar. David ya lo sabía y estaba seguro, y con toda certeza y confianza descansa en aquel recurso que Dios le provee, arroja la piedra, esta se clava en la frente del gigante, el gigante cae aturdido, desmayado. David corre, toma su espada, le corta la cabeza. Sabemos cómo sigue la historia. Aquella cabeza clavada sobre una lanza se convirtió en un estandarte. Y todo el pueblo de Israel cobrando ánimo, viendo la gracia manifestada de Dios por medio de aquel muchachito de nombre David, desciende de aquel monte en persecución de los filisteos. Durante 15 kilómetros se podían ver los cuerpos tendidos de todo un ejército que había sido entregado al juicio de Dios, que había sido aplastado por la poderosa mano del Dios de Israel. Querido, tenemos los recursos, pero no son nuestros recursos, no son los recursos del pensamiento humanista, son los recursos que Dios nos provee por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo. Son los recursos de Dios y hay una solución para cada problema de tu vida, hay una solución para cada gigante que tengas que enfrentar. ¿Cuáles son tus temores? Contáselos a Dios en esta hora. Decile a Dios cuál es tu temor y Dios te proveerá el recurso. Reclínate en presencia de Dios, humíllate en presencia de Dios. El arroyo de Dios, el Espíritu Santo, ha de traer a tus pies el recurso necesario, la solución para cada uno de tus problemas. Queridos, que Dios les bendiga. En este tiempo, más que nunca, estamos aprendiendo dependencia. A preguntarle a Dios cada día, ¿qué es lo que querés, Señor? ¿Qué me querés mostrar, Señor? ¿Cómo puedo hacer, Señor? Provéeme, Señor. ¿Cuánto estamos aprendiendo, ¿no? De dependencia? Confiemos en los recursos de Dios, porque son oportunos, porque oportuna es su gracia, como lo fue un día por medio del Señor Jesucristo, oportunamente viniendo a buscarnos a cada uno, y lo seguirá haciendo hasta que nos venga a buscar, que incluso oportunamente llegará aquel día en que el Señor nos tome para estar para siempre con Él. Que el Señor les bendiga ricamente. Gracias por este tiempo y por esta oportunidad. Son hermanos muy amados, siempre los tenemos en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Amén.